El final de un amor. El comienzo de una vida. Bienvenidos a este canal. Antes de que la historia comience, asegúrense de suscribirse y darle me gusta a este video para no perderse ninguna de nuestras narraciones. Alejandro Herrera rasgó la ecografía en pedazos y se marchó, sin decir una palabra. 3 años después, la vio de nuevo, sentada en la mesa de al lado, con 3 niñas que tenían sus mismos ojos. Alejandro Herrera estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, la luz de la tarde filtrándose por los altos ventanales de su oficina y pintando la habitación en tonos ámbar. Llevaba un traje a medida de color marrón claro, de esos que hablan de poder y perfección, y sus ojos marrones y afilados reflejaban tanto agotamiento como impaciencia. Isabel estaba de pie frente a él, con las manos temblando, un trozo de papel doblado fuertemente agarrado. Su cabello oscuro enmarcaba su pálido rostro, y sus ojos azules brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. Había ensayado este momento tantas veces en su cabeza, diciéndose a sí misma que tal vez, solo tal vez, él lo entendería. Lentamente, le extendió el papel, la ecografía que la había acompañado durante tantas noches de insomnio. Por un breve segundo, la mirada de Alejandro se suavizó al ver la imagen, el débil contorno de una pequeña vida tomando forma. Pero la suavidad se desvaneció tan rápido como apareció, reemplazada por una dureza que Isabel ya conocía demasiado bien en él. Sin decir una palabra, extendió la mano, tomó el papel y, en un solo movimiento rápido, lo rasgó por la mitad. El sonido del desgarro pareció más fuerte que cualquier otra cosa en el mundo en ese momento, resonando en sus oídos como un cruel recordatorio de la realidad. Dejó que los pedazos cayeran sobre su escritorio, fragmentos de lo que podría haber sido, y se recostó en su silla con una expresión fría y practicada. «No estoy listo para esto», dijo, su voz mesurada, casi distante. «No puedo lidiar con algo así ahora. Olvídalo». Isabel sintió que sus rodillas se debilitaban, como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. El pecho se le oprimió y las lágrimas le picaron en los ojos, pero se negó a dejarlas caer frente a él. Buscó en su rostro la más mínima señal de arrepentimiento, algún destello del hombre que una vez creyó capaz de amar. En cambio, todo lo que vio fue distancia, un muro que nunca podría escalar. El peso de su rechazo la oprimió, sofocante y sin piedad. Quiso gritar, preguntarle cómo podía ser tan desalmado, exigirle que viera lo que ella veía en esa pequeña imagen borrosa. Pero no salieron palabras. Su garganta ardía y sus manos, ahora vacías, se sentían insoportablemente frías. Se dio la vuelta, con pasos inseguros, cada uno más pesado que el anterior, mientras se dirigía hacia la puerta. Detrás de ella, Alejandro permaneció inmóvil, sus ojos fijos no en ella, sino en el horizonte de la ciudad, como si el mundo fuera de su ventana importara más que la vida que acababa de negar. Cuando Isabel finalmente salió de la oficina, la puerta cerrándose silenciosamente detrás de ella, supo que algo dentro de ella se había roto. La ecografía se había ido, hecha pedazos sin sentido, pero la verdad que llevaba aún vivía dentro de ella. En ese momento, comprendió que estaba sola, completa e irreversiblemente sola, y que su vida acababa de cambiar para siempre. El pequeño apartamento olía vagamente a paredes húmedas y madera vieja, muy lejos de la reluciente oficina de cristal que había dejado atrás.
Isabel se sentó en el borde de su estrecha cama, agarrándose el estómago como si pudiera proteger las frágiles vidas dentro de ella de la tormenta exterior. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de las delgadas cortinas, y el zumbido de los autos que pasaban le recordaba que el mundo seguía moviéndose, indiferente a su dolor. La realidad de lo que le esperaba la oprimía contra el pecho, más pesada con cada día que pasaba. Los médicos no habían sido amables con sus advertencias. El embarazo es de alto riesgo, dijeron, y cuando la palabra trillizos salió de la boca del médico, Isabel sintió que su mundo se inclinaba. 3 hijos. No 1, ni 2, sino 3 pequeñas vidas dependiendo únicamente de ella. La inmensidad de ello la dejó temblando, atrapada entre el terror y la maravilla. ¿Qué creen que debió haber hecho Isabel? ¿Haber buscado a su familia o intentar salir adelante sola? Comenten sus ideas aquí abajo. Las noches las pasaba despierta, con el cuerpo adolorido, la mente acelerada con preguntas que no tenían respuestas. ¿Cómo iba a trabajar? ¿Cómo los alimentaría? ¿Siquiera sobreviviría al parto? Cada incertidumbre la cortaba como un cuchillo, pero debajo de todo latía una determinación feroz e inquebrantable. Su familia estaba lejos, distante no solo en kilómetros, sino en corazón. Ella había elegido un camino que la había distanciado de ellos años atrás, y sabía que no podía volver ahora rogando por apoyo. Los amigos también eran escasos, dispersos por la ciudad, con vidas propias, no preparados para cargar el peso de su secreto. Ella lo soportó sola, levantándose cada mañana con los ojos hinchados y arrastrándose durante el día, aferrándose al pensamiento de que estaba luchando por algo más grande que ella misma. La soledad era aguda, casi física. Una compañera constante que le susurraba en los rincones tranquilos de su mente que había sido abandonada, pero luego colocaba su mano sobre su estómago y sentía el leve aleteo, el frágil recordatorio de que no estaba del todo sola. Ellos estaban allí, creciendo, esperando, frágiles, pero resilientes. El sonido de 3 latidos en el monitor durante su última cita se había quedado con ella, llenando sus oídos mucho después de que el médico se fuera de la habitación. Era tanto una carga como una bendición, una señal de que a pesar de las probabilidades, la vida insistía en seguir adelante. Si te gusta esta historia, asegúrate de darle me gusta y compártela para que más personas puedan verla. El viaje solitario y el renacimiento. El cuerpo de Isabel se debilitó a medida que pasaban los meses, el peso de 3 hijos poniendo a prueba sus límites de maneras que nunca había imaginado. Sus tobillos se hinchaban, su espalda le dolía, y había noches en las que el dolor la hacía acurrucarse y llorar en la delgada almohada, amortiguando sus sollozos para que los vecinos no la oyeran. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, cuando el miedo la arañaba y la sombra de la desesperación se extendía a lo largo de las paredes, había una chispa que se negaba a morir. La ecografía pudo haber sido rasgada en pedazos por Alejandro, pero dentro de ella, esas pequeñas vidas estaban enteras, intactas por su rechazo. Ella las llevó con orgullo y con un amor doloroso, un amor que se hizo más fuerte cada día que sobrevivió a la soledad. El apartamento podría haber sido frío, sus comidas escasas, su cuenta bancaria casi vacía, pero su voluntad estaba intacta. No permitiría que la decisión de Alejandro definiera el futuro de sus hijos. La noche fue larga y pesada con el silencio, solo interrumpida por el ocasional arrastrar de los zapatos de las enfermeras que resonaba por los pasillos estériles del hospital.
Isabel yacía en la cama de parto, empapada en sudor. Su cabello oscuro pegado a sus sienes mientras oleadas de dolor desgarraban su cuerpo con un ritmo despiadado. Cuando la primera niña finalmente llegó, el grito atravesó el aire, crudo y frágil, y la visión de Isabel se nubló con lágrimas. Su corazón se hinchó dolorosamente al vislumbrar un pequeño rostro, rojo y arrugado, con mechones de cabello castaño brillando bajo la dura luz del hospital. Antes de que pudiera procesarlo, la siguiente ola de dolor la consumió, arrastrándola más profundamente en la tormenta. El segundo bebé siguió, y luego el tercero, cada llegada acompañada de gritos que sonaban como un coro, superponiéndose y entrelazándose en un sonido tan puro y abrumador que Isabel apenas podía respirar. El agotamiento era inmenso. Su cuerpo temblaba violentamente. Su pecho se agitaba con respiraciones superficiales y sintió como si pudiera romperse en pedazos. Pero en medio del caos fue superada por la asombrosa realidad de lo que había logrado. Lo había hecho, contra todo pronóstico, contra la soledad, contra el peso del rechazo y el miedo. Había traído 3 nuevas vidas al mundo. Las enfermeras trabajaron rápidamente, envolviendo a los recién nacidos en suaves mantas, y uno por uno se los trajeron a su lado. Cuando el primer bulto fue colocado en sus brazos, el corazón de Isabel pareció detenerse. Los pequeños dedos de la bebé se enroscaron instintivamente, agarrando su piel como si dijeran, «Estoy aquí». Sus lágrimas se derramaron libremente ahora, rodando por sus mejillas, mientras susurraba sus nombres con voz temblorosa. Marina, Lucía, Elena. Cada nombre llevaba un pedazo de su corazón. Cada niña un milagro que había sido negado por un hombre, pero abrazado completamente por ella. Las miró, aturdida por lo mucho que ya se parecían a Alejandro, con sus pestañas oscuras y el más leve toque de sus ojos marrones. Era como mirar pedazos de él, recordatorios del pasado que quería olvidar. Sin embargo, eran suyas, enteramente suyas, y en ese momento no sintió amargura, solo una abrumadora oleada de amor. Su agotamiento era aplastante, pero el peso de 3 vidas cálidas y frágiles contra su pecho la llenó de una fuerza que había pensado que ya se había ido. El dolor y el miedo se derritieron, reemplazados por una quietud casi sagrada. Presionó sus labios contra cada pequeña frente, inhalando el tenue aroma de la piel de recién nacido, y les prometió en silencio que no importa cuán dura se volviera la vida, nunca conocerían el abandono, no de ella. Su cuerpo estaba débil, su mente agotada, pero su corazón ardía ferozmente, ahora atado a 3 almas pequeñas que dependían de ella por completo. La habitación a su alrededor se desvaneció en la insignificancia. Las máquinas, las paredes estériles, las enfermeras apresuradas, todo se desdibujó en el fondo mientras Isabel se sentaba acunando a sus hijas, lágrimas de alegría mezcladas con lágrimas de agotamiento. Nunca se había sentido tan completamente rota y, sin embargo, tan profundamente entera. En una noche, la soledad de años fue reemplazada por un frágil pero poderoso sentido de pertenencia. Ya no era solo Isabel, la mujer que había sido dejada atrás. Era una madre, y no solo de una, sino de 3 pequeños milagros que habían elegido luchar para llegar al mundo junto a ella. Los años que siguieron se mezclaron en un desenfoque de noches de insomnio, responsabilidades interminables y un amor tan feroz que a veces asustaba a Isabel. Su pequeño apartamento se convirtió en campo de batalla y santuario. Sus habitaciones estrechas, llenas de los gritos, risas y caos,
de 3 niñas en crecimiento. Cada mañana comenzaba antes del amanecer, con el sonido de Marina llamando, su pequeña voz despertando a sus hermanas, y pronto las 3 clamaban por atención, comida y consuelo. Isabel, agotada y funcionando con fragmentos de descanso, las juntaba cerca, preparando biberones, sirviendo avena, cambiando pañales y calmando peleas antes de que siquiera tuviera tiempo de mirar el reloj. El peso de criarla sola la oprimía diariamente, pero la vista de sus ojos abiertos y sonrisas inocentes le daba la fuerza para seguir adelante, incluso cuando su cuerpo gritaba por alivio. El trabajo se convirtió en una lucha implacable. Aceptó 2 trabajos, limpiando oficinas a primera hora de la mañana y trabajando turnos nocturnos en un restaurante, para mantener la comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Sus pies le dolían constantemente. Su espalda nunca parecía liberarse de la tensión, y a veces regresaba a casa tan cansada que apenas podía levantar a las niñas para meterlas en la cama. Sin embargo, cuando Marina, Lucía y Elena se acurrucaban contra ella por la noche, sus pequeños brazos se envolvían alrededor de ella como si fuera todo su mundo. La fatiga se disolvía en algo soportable. Les susurraba historias en la oscuridad, cuentos de princesas que sobrevivían a pruebas imposibles, sin confesar nunca que estas historias eran realmente sus propias esperanzas para ellas, disfrazadas de cuentos de hadas. Las niñas crecieron rápidamente, idénticas en apariencia, pero ya revelando diferentes matices de personalidad. Marina era la audaz, siempre la primera en probar cosas nuevas y poner a prueba su paciencia con una curiosidad atrevida. Lucía era más gentil, propensa a la observación tranquila y a repentinos estallidos de afecto. La niña que se subía al regazo de Isabel sin ser invitada solo para descansar su cabeza contra su pecho. Elena, la más joven por minutos, parecía llevar el peso de la energía de sus hermanas, traviesa e interminablemente risueña, convirtiendo incluso los momentos más difíciles en una alegría inesperada. Juntas llenaron cada rincón del apartamento con vida, sus voces resonando en el papel tapiz despegado y las paredes delgadas, hasta que los vecinos a menudo se quejaban. Isabel se disculpaba con sonrisas cansadas, pero por dentro apreciaba el ruido, porque le recordaba a diario que ya no estaba sola. Sin embargo, había noches en las que la soledad volvía a colarse con una intensidad sofocante. Después de que las niñas finalmente se dormían, se sentaba en la mesa de la cocina, mirando las facturas que apenas tenía dinero para pagar, preguntándose cuánto tiempo podría evitar que todo se derrumbara. Sus manos temblaban mientras garabateaba números, calculando y recalculando hasta que la tinta se corría en la página, pero no importaba cuán sombrías se vieran las matemáticas, se negaba a dejar que la desesperación ganara. A veces pensaba en Alejandro, en el hombre que las había negado, y por un momento fugaz la ira se levantaba en su pecho. Pero al ver a sus hijas durmiendo plácidamente en su cama compartida, sus rostros idénticos, serenos y confiados, esa ira se desvanecía. Ellas valían cada sacrificio, y se juraba una y otra vez que las protegería de sentir que no eran deseadas. A medida que se acercaba el 3er año, Isabel se dio cuenta de cuánto habían crecido todas juntas. Las niñas podían caminar, hablar, reír y cantar, sus personalidades floreciendo como flores silvestres, a pesar de las grietas en el pavimento de sus vidas. Su cuerpo llevaba las marcas del agotamiento, sus ojos rodeados de sombras que nunca parecían desvanecerse, pero su espíritu era más fuerte que nunca. Cada hito, los primeros pasos,
las primeras palabras, la primera vez que las tres la llamaron Mami, al unísono, quedó grabado en su memoria como tesoros a los que se aferraba durante los días más oscuros. Vivía al borde de la supervivencia. Sin embargo, dentro de esa lucha, descubrió un amor tan abrumador que ni siquiera el recuerdo del rechazo podía atenuar su brillo. La vida de Isabel ya no era suya, le pertenecía a Marina, Lucía y Elena. Y aunque su cuerpo le dolía y su espíritu era puesto a prueba a diario, no cambiaría una sola dificultad, porque esos tres pares de ojos marrones se habían convertido en la razón misma por la que seguía respirando. El pequeño restaurante era cálido y ruidoso, lleno del zumbido de las voces, el tintineo de los cubiertos y el dulce olor a pan recién horneado. Isabel se sentó en una mesa de la esquina con sus hijas, sus pequeñas manos pegajosas de helado, mientras se reían y discutían sobre quién tenía la cucharada más grande. Marina se inclinó hacia adelante, con sus ojos marrones muy abiertos por la determinación, mientras insistía en que merecía otra cucharada, mientras que Elena se estiró al otro lado de la mesa para robar del tazón de su hermana, riendo tan fuerte que casi se cae de la silla. Lucía, siempre la pacificadora, trató de distraerla señalando las luces de colores colgadas en el techo. Sus risas resonaron por encima del bullicio del restaurante, atrayendo sonrisas cariñosas de los comensales cercanos. Isabel las observó con una sonrisa cansada, pero orgullosa, apartando un mechón de cabello oscuro de su cara, mientras las ayudaba a limpiarse los dedos pegajosos y guiaba las cucharas de vuelta a los tazones antes de que se derramara demasiado en la mesa. Por un momento, se permitió olvidar el peso constante de la responsabilidad y simplemente saborear el sonido de la alegría de sus hijas. Entonces lo sintió, una punzada de conciencia de que alguien la estaba mirando. Al principio lo ignoró, asumiendo que era solo la curiosidad natural que la gente a menudo mostraba cuando se daban cuenta de que las tres niñas eran idénticas. Pero cuando levantó la vista, su aliento se le atascó en la garganta. Al otro lado de la habitación, en una mesa no muy lejos de la de ellos, estaba sentado Alejandro Herrera. Iba vestido impecablemente como siempre, con otro traje marrón claro que se ceñía a sus anchos hombros, su cabello cuidadosamente peinado, su presencia dominante incluso en un ambiente informal. Parecía más viejo, más afilado, pero en su expresión había algo nuevo, algo frágil que parpadeaba cuando su mirada se posó en su mesa. Isabel se congeló. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría romperle las costillas. Quiso darse la vuelta, fingir que no lo había visto, pero sus ojos ya se habían clavado en los de ella, y los años entre ellos se desvanecieron en un instante. La mirada de Alejandro se desplazó de su cara a las tres niñas a su lado, e Isabel vio el momento exacto en que la verdad lo golpeó. Su postura se puso rígida, su mandíbula se apretó, y sin embargo, no se podía negar lo que vio. Marina, Lucía y Elena se volvieron hacia él con miradas curiosas, sus ojos marrones, brillando bajo las luces del restaurante. El parecido era innegable. El aliento de Isabel se entrecortó mientras miraba a sus hijas, y luego de vuelta al hombre, que una vez había destrozado la prueba misma de su existencia. Él parecía como si alguien hubiera sacado la tierra de debajo de sus pies, el barniz pulido del poderoso CEO resquebrajándose a medida que el reconocimiento se filtraba en sus rasgos. El pecho de Isabel se oprimió con emociones contradictorias. La ira se encendió dentro de ella, los recuerdos de esa oficina,
de la ecografía rasgada en dos, de las palabras «olvídalo», resonando en sus oídos. Pero junto con la ira había un dolor, una vieja herida abierta de nuevo, y debajo de todo, un extraño y frágil sentido de vindicación. Él ya no podía negarlas. La evidencia estaba viva, respirando, riendo y mirándolo de vuelta con sus propios ojos marrones. Alejandro finalmente encontró su voz, aunque era quebrada y temblorosa, tan diferente de la fría finalidad que ella recordaba. «Isabel», dijo, sus ojos parpadeando entre ella y las niñas. «¿Son ellas?» Ni siquiera pudo terminar la frase, el peso de la verdad ahogando sus palabras. La garganta de Isabel se apretó mientras lo miraba. Luego a sus hijas, que miraban al hombre alto con curiosidad inocente. Levantó la barbilla, su voz firme aunque su corazón temblaba por dentro. «Sí, son tus hijas». Las palabras cayeron como piedras en el silencio, dejando a Alejandro pálido y conmocionado, su pulida compostura desmoronándose ante sus ojos. En ese momento, Isabel se dio cuenta de que el pasado que tanto había intentado enterrar acababa de resurgir, vivo e inevitable, y el pequeño mundo seguro que había construido para sus hijas estaba a punto de cambiar para siempre. Alejandro se quedó congelado junto a la mesa, con la respiración entrecortada, sus ojos deambulando de una niña a otra, como si necesitara ver cada cara por separado, para creer lo que Isabel acababa de decir. Marina inclinó la cabeza, estudiándolo con una curiosidad inocente, mientras que Lucía agarró el brazo de su madre un poco más fuerte, sintiendo la tensión. Y Elena soltó una risita nerviosa, como si tratara de romper el extraño silencio. La verdad había sido dicha en voz alta, innegable e irrecuperable, y el sonido de ella pareció reverberar por el pequeño restaurante. La voz de Isabel se quedó en sus oídos. Las palabras «tus hijas», cortando más profundo que cualquier rechazo o fracaso de negocios que él hubiera enfrentado. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. En cambio, simplemente se quedó mirando, sus manos temblando ligeramente a sus costados, la pose segura del poderoso ejecutivo despojada en un instante. El pecho de Isabel subía y bajaba mientras trataba de calmarse, pero por dentro estaba temblando. Había imaginado este momento 1000 veces en su mente, a menudo en las horas tranquilas de la noche, cuando las niñas dormían y el peso de la soledad la oprimía con más fuerza. En algunas versiones lo maldecía, en otras lo ignoraba, y a veces se permitía imaginarlo llorando de arrepentimiento. Sin embargo, estando allí ahora, cara a cara con el hombre que las había abandonado, todo lo que sentía era un complejo torbellino de emociones demasiado pesadas para desenredar. La ira ardía en lo profundo de ella, ira por las noches que había pasado llorando sola, por el miedo que había llevado a través de un embarazo de alto riesgo, por cada sacrificio que había hecho sin ayuda. Pero junto a esa ira había un dolor, una vieja herida abierta de nuevo, y debajo de todo un extraño y frágil sentido de vindicación. Él ya no podía negarlas. La evidencia estaba viva, respirando, riendo y mirándolo de vuelta con sus propios ojos marrones. Alejandro finalmente encontró su voz, aunque era quebrada e inestable. «Se parecen tanto a mí», susurró, casi para sí mismo, como si todavía necesitara decirlo en voz alta para creerlo. Extendió una mano temblorosa, pero se detuvo a mitad de camino, incierto, sus dedos curvándose en un puño.
Yo no sabía. Yo no. Se interrumpió, su garganta cerrándose con el peso de la verdad que había evitado durante tanto tiempo. La mirada de Isabel se endureció, y ella sacudió la cabeza lentamente. «Sí sabías», dijo en voz baja, sus palabras más afiladas que cualquier acusación gritada con ira. «Te lo mostré, y lo hiciste pedazos. Me dijiste que lo olvidara, y no tuve más remedio que llevarlo todo sola». Su voz se quebró ligeramente, pero mantuvo la barbilla en alto, negándose a dejar que él viera las lágrimas que amenazaban con subir. Las niñas intercambiaron miradas, demasiado jóvenes para entender la historia que se desarrollaba entre su madre y el extraño que estaba frente a ellas, pero lo suficientemente mayores como para sentir su importancia. Marina preguntó: «Mami, ¿quién es él?», y el corazón de Isabel se oprimió con la pregunta. Miró sus rostros inocentes, la confianza en sus ojos, y se tragó el nudo en la garganta. «Es alguien de hace mucho tiempo», respondió en voz baja, sus palabras deliberadamente vagas, aunque la verdad pesaba mucho en el aire. Alejandro se estremeció ante la distancia en su tono, la forma en que hablaba como si él no fuera más que un fantasma del pasado. Durante 3 años, había vivido en su imperio de riqueza y poder, creyéndose intocable, pero ahora se sentía desnudo por 3 pequeñas niñas y la mujer que había sobrevivido sin él. El peso de la vergüenza lo oprimió hasta que sus hombros se encorvaron y se encontró luchando por respirar. «Isabel», dijo de nuevo, su nombre escapando de sus labios como una súplica. «Cometí un error, el peor error de mi vida. Por favor, déjame explicar. Déjame». Ella lo interrumpió con una mano levantada, sus ojos azules destellando. «¿Explicar qué? Que eras demasiado orgulloso, demasiado asustado, demasiado egoísta para enfrentar la realidad. No hay nada que puedas decir que pueda borrar las noches que pasé despierta, preguntándome si sobrevivirían, o las mañanas que fui a trabajar sin dormir, porque no tenía a nadie más en quien apoyarme. No estabas allí, Alejandro. Yo sí». Su voz temblaba, pero se hizo más fuerte con cada palabra, y por primera vez, él vio la profundidad de su fuerza. Una fuerza nacida de años de lucha y sacrificio. A su alrededor, el restaurante continuaba como si nada hubiera cambiado. Los platos chocaban, las conversaciones zumbaban, y las risas flotaban desde otras mesas, pero en la suya, el mundo parecía suspendido en silencio, el aire denso con verdades no dichas. Alejandro se quedó enraizado, mirando a las niñas que tenían sus rasgos y a la mujer a la que una vez había rechazado. Isabel, con la mano todavía apoyada protectoramente en el hombro de Lucía, se negó a ceder, su presencia inquebrantable a pesar de la tormenta que se desataba en su corazón. Quiso extender la mano para acortar la distancia, pero por primera vez en su vida entendió que no todo podía ser comprado, controlado o exigido. La verdad estaba aquí, viva e innegable, y exigía algo de él que el dinero y el poder nunca podrían proporcionar. Esa noche, Alejandro se quedó despierto en su penthouse, mirando al techo, mientras las luces de la ciudad se filtraban a través de los ventanales de piso a techo, burlándose de él con su resplandor. Durante años, había construido su imperio ladrillo por ladrillo, trato tras trato, creyendo que el éxito y la riqueza lo protegerían del arrepentimiento, que el poder silenciaría cualquier duda sobre las decisiones que había tomado. Pero las palabras de Isabel resonaban en su mente con una fuerza de la que no podía escapar. Volvió a ver la imagen de 3 niñas pequeñas, sus ojos marrones reflejando los suyos, su risa afilada como un cuchillo, porque revelaba todo lo que se había perdido.
El sonido lo atormentaba, y por primera vez en años se sintió impotente, despojado de la ilusión de que su vida estaba completa. Se presionó las manos en la cara, pero el peso de la vergüenza se presionó más fuerte, y ningún vaso de whisky, ninguna distracción, podía ahogarlo. Pensó de nuevo en ese día en su oficina, el momento en que Isabel se había parado frente a él, con las manos temblorosas, y él había destrozado la única prueba de vida que ella había sido lo suficientemente valiente como para compartir. El recuerdo ardía ahora con una claridad abrasadora, y no podía creer lo frío que había sido. En ese momento se había dicho a sí mismo que estaba protegiendo su carrera, protegiendo su vida cuidadosamente construida, convenciéndose de que la paternidad solo arruinaría todo por lo que había trabajado. Ahora esas justificaciones sonaban vacías, incluso patéticas, en comparación con la realidad de lo que había perdido. Había abandonado no solo a Isabel, sino a 3 hijas que podrían haberlo conocido desde el principio, que podrían haber buscado su mano, que podrían haber crecido con su risa en lugar de su ausencia. El pensamiento le arañó el pecho hasta que apenas podía respirar. Por la mañana, su reflejo en el espejo le parecía extraño. El cabello cuidadosamente arreglado, el traje caro, la impecable máscara de confianza se sentían sin sentido, casi ridículos. Debajo de la superficie había un hombre vaciado por la culpa, un hombre que había logrado todo lo que la sociedad le decía que importaba, y sin embargo, se encontraba despojado de lo único que realmente importaba. Se dirigió al pequeño apartamento de Isabel, su corazón latiendo con una mezcla de temor y determinación. El edificio era modesto, un marcado contraste con las relucientes torres donde vivía, y dudó en la puerta, casi dándose la vuelta. Pero luego recordó la forma en que Marina había inclinado la cabeza hacia él, curiosa y sin miedo, y la forma en que la voz de Isabel había temblado con fuerza y dolor. Llamó a la puerta, sin saber si ella siquiera lo dejaría hablar. Isabel abrió la puerta con ojos cautelosos, su cabello oscuro recogido sin apretar, la fatiga grabada en sus rasgos. Lo miró no con sorpresa sino con resignación, como si hubiera sabido que vendría, pero no tuviera fe en lo que él podría decir. La risa de las niñas resonó débilmente desde el interior, un claro recordatorio de lo que se había perdido. Y Alejandro sintió que su garganta se apretaba. «Por favor, déjame hablar», dijo en voz baja, su voz despojada de la autoridad que una vez tuvo. Isabel se cruzó de brazos, su postura rígida, sus ojos azules afilados. «¿Hablar? Después de 3 años de silencio, después de que te rogué que me vieras, que las vieras. ¿Dónde estabas cuando trabajaba en 2 empleos, solo para tener comida en la mesa? ¿Dónde estabas cuando estaban enfermas, cuando lloraban toda la noche, cuando pensé que no sobreviviría otro día? No puedes simplemente aparecer ahora y actuar como si las palabras arreglaran todo». Su ira era tranquila pero devastadora, cada frase golpeando más fuerte que la anterior. Alejandro bajó la mirada, su pecho pesado de vergüenza. Quería explicar que había tenido miedo, que se había convencido a sí mismo de que era incapaz de ser padre, que había enterrado su conciencia bajo capas de éxito. Pero al mirarla, de pie tan ferozmente a pesar del agotamiento que llevaba, se dio cuenta de que las excusas no tenían sentido. Se arrodilló. Un hombre irreconocible del orgulloso ejecutivo que una vez la había despedido, y su voz se quebró al decir: «Me equivoqué. No merezco el perdón. No te merezco a ti ni a ellas. Pero quiero intentarlo. Déjame estar cerca de ellas. Déjame hacer las enmiendas más pequeñas. Por favor, Isabel, no puedo deshacer el pasado.
pero pasaré el resto de mi vida intentándolo si me dejas». El aliento de Isabel se atascó en su garganta al verlo arrodillado, su exterior pulido hecho añicos. Por un largo momento no dijo nada, dividida entre la furia que la había mantenido en marcha durante 3 años y el tenue y peligroso destello de esperanza que había enterrado en lo más profundo de sí misma. Detrás de ella, el sonido de Marina, Lucía y Elena jugando, se filtró en la habitación. Sus voces brillantes e ininterrumpidas, y ella miró hacia ellas con el tipo de amor que la había llevado a través de cada dificultad. Cuando volvió a mirar a Alejandro, su expresión era dura, su voz firme. «Nunca sabrás el peso de lo que nos hiciste pasar», dijo, «y nada de lo que hagas lo borrará. Si quieres demostrar que eres más que el hombre que se marchó, entonces muéstrame, muéstrales. No solo digas las palabras, vívelas». Alejandro asintió. Su pecho se apretó con alivio y miedo. Ahora entendía que esto no era una simple súplica de perdón, sino una prueba de su alma, una prueba que le exigiría más que cualquier acuerdo de negocios. Se levantó lentamente, humillado, llevando el pesado conocimiento de que la redención no vendría rápidamente, si es que venía. Sin embargo, en ese momento, por primera vez en años, sintió que un frágil sentido de propósito se encendía dentro de él. Tenía 3 hijas y una mujer que había sobrevivido a su ausencia, y aunque todavía no las merecía, lucharía con todo lo que tenía para ganarse su lugar en sus vidas. Los meses que siguieron fueron diferentes a todo lo que Alejandro había conocido. El hombre que una vez midió su valor en contratos e informes trimestrales, ahora medía sus días en pequeñas victorias, la forma en que la risa de Marina cambiaba de cautelosa a libre cuando él la recogía del parque, la forma en que las miradas tímidas de Lucía se suavizaban en confianza mientras ella buscaba su mano, y la forma en que Elena se subía a su regazo sin ser invitada, tirando de su corbata hasta que él abandonaba su teléfono para prestarle toda su atención. Al principio, las niñas dudaban, curiosas pero distantes, sus jóvenes corazones inseguros de quién era este extraño. Sin embargo, los niños tienen una forma de sentir la verdad, y vieron rápidamente que él estaba intentando. A menudo tropezaba, quemaba el desayuno más veces de las que le gustaría admitir, y hacía torpes intentos de trenzar el cabello que terminaban en enredos. Pero se presentaba todos los días, y con el tiempo su persistencia se convirtió en su propio tipo de amor. Isabel observó esta transformación con un corazón cauteloso. Había pasado años convenciéndose a sí misma de que no lo necesitaba, que él no era más que un recuerdo doloroso. Y ahora aquí estaba él en su cocina, arrodillado en el suelo, para ayudar a Elena a construir torres con bloques que no coincidían mientras Marina lo corregía sobre cómo apilarlos. Había noches en las que se quedaba despierta preguntándose si era una tonta por dejarlo volver a sus vidas, atormentada por el recuerdo del papel rasgado y las promesas rotas. Sin embargo, cuando escuchaba los gritos de deleite de las niñas mientras él las hacía girar por la sala de estar, o cuando lo veía llegar a casa de su oficina solo para sentarse con las piernas cruzadas en el suelo y leer cuentos para dormir hasta que su voz se ponía ronca, sentía que sus muros se debilitaban. Su remordimiento no estaba en sus palabras, sino en sus acciones, repetidas una y otra vez, hasta que comenzaron a sentirse menos como penitencia y más como devoción. No fue un camino fácil. Hubo discusiones, viejas heridas que se reabrían sin previo aviso, momentos en que la ira de Isabel surgía con una intensidad cruda.
Ella exigía respuestas por las noches que él nunca podría devolver, por años de silencio, y Alejandro enfrentaba cada confrontación sin defensa, aceptando su furia como su carga a llevar. No rogó por atajos para el perdón. En cambio, dejó que el peso de sus errores colgara pesadamente sobre él, un recordatorio del hombre que había sido y el hombre en el que estaba tratando de convertirse. Lentamente, casi imperceptiblemente, los bordes afilados entre ellos comenzaron a suavizarse, desgastados por el tiempo, la paciencia y el simple ritmo de la vida compartida. Una noche, meses después de ese primer encuentro en el restaurante, Isabel se paró en el umbral de la habitación de las niñas, observando cómo Alejandro las arropaba. Marina insistió en una historia más. Lucía le susurró un secreto al oído que lo hizo sonreír, y Elena se negó a dormir, a menos que sostuviera su mano. Él se quedó allí mucho después de que sus párpados se volvieron pesados, su alta figura encorvada sobre la pequeña cama, su expresión tierna, de una manera que Isabel nunca había visto antes. Algo dentro de ella cambió mientras lo observaba, no con la esperanza imprudente de la chica que una vez fue, sino con la fe cautelosa de una mujer que había resistido y sobrevivido. Por primera vez se permitió creer que tal vez las personas podían cambiar, que tal vez incluso las heridas más profundas podían sanar. Más tarde esa noche, cuando el apartamento estaba en silencio y la ciudad zumbaba suavemente más allá de las ventanas, Isabel se sentó en la mesa de la cocina mientras Alejandro recogía los platos sin que se lo pidieran. Se movió con una especie de reverencia, como si incluso las tareas más pequeñas importaran, y cuando finalmente se sentó frente a ella, el silencio entre ellos no era pesado sino vivo, con algo no dicho. Ella lo miró durante mucho tiempo, viendo tanto al hombre que la había lastimado como al hombre que estaba aprendiendo, día a día, a enmendarse. Su voz era suave, casi frágil, cuando finalmente habló. «Te perdono». Las palabras flotaron en el aire, temblando con dolor y alivio, y Alejandro se congeló. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no trató de ocultar. Extendió la mano sobre la mesa, y cuando la mano de ella se encontró con la suya, no fue el comienzo de un cuento de hadas, sino el frágil comienzo de algo real. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos y sombras del pasado, pero Isabel ya no llevaba la carga sola. Sus hijas, 3 reflejos brillantes y hermosos tanto de sus defectos como de su esperanza, los unían de una manera que nada más podría. Por primera vez en años, Isabel sintió que su corazón se abría, y Alejandro sintió el peso de la redención asentándose en sus huesos. La historia de sus vidas había sido marcada por el abandono y el dolor, pero mientras se sentaban juntos, en ese pequeño apartamento, con el sonido de sus hijas respirando en la habitación de al lado, sabían que su final, aunque imperfecto, finalmente había encontrado su luz. ¿Creen que Alejandro realmente ha cambiado? Dejen sus opiniones en los comentarios.